capítulo 2, de versículo del 5 al 11. Capítulo 2, de versículo 5 al 11, de Filipenses. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y amén. Permiso. Hoy vamos a hablar de un ejemplo digno de ser imitado. Usted recuerda, la semana pasada hemos visto cómo debemos de vivir. Y él dice, ¿verdad? Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí ahora, después que dijo eso, encontramos aquí 4 ejemplos que debemos de seguir. 4 ejemplos que Dios nos ha dado. Y el primero era Jesucristo mismo. El versículo del 5 al 8 en nuestro comportamiento. Pero después vemos también más adelante, el apóstol Pablo es un ejemplo también. ¿Okay? Y vemos también después que Timoteo es un ejemplo. Vamos a hablar de esos ejemplos más adelante. Y después vamos a ver que Epafrodito era un ejemplo. Y vemos, hermanos, que Dios nos da ejemplos, empezando con Cristo, pero no nada más con Cristo. Vamos a ver que Pablo y Timoteo y Epafrodito también siguieron el ejemplo de Cristo. Y nosotros debemos de seguir ejemplos de tales que siguen a Cristo. Si tenemos esta idea de que yo pongo mis ojos en Cristo y en nadie más, suena muy bonito y suena muy espiritual, pero no es bíblico. Porque Cristo mismo en su palabra dice, no es ser imitadores de aquellos que imitan a Él. Entonces, es muy importante poner la mirada en hermanos que están superando. Entonces vemos aquí, pero el principal es Cristo. Todos deben poner la mirada en Cristo, pero también poner la mirada en aquellos que han superado y están viviendo para Cristo. Y francamente son pocos, pero hay. Entonces ahora vemos que en este pasaje vemos al Cristo glorioso antes de su encarnación. El Cristo glorioso antes de su encarnación, de su venida y su crucifixión. Pero también así vemos Él en su humanidad y cómo Él sufrió esa muerte tan horrible y cruel. Y después podemos ver también, podemos ver su victoria y su exaltación. Si ustedes piensan en la cruz, en este pasaje vemos Cristo antes de la cruz, Cristo durante la cruz, su vida humana, y después de Cristo, después de la cruz, en su resurrección. Estamos en la eternidad pasada, lo presente y el futuro. Y todo aquí encontramos en estos versículos del 5 al 11. Y si usted pone a pensar, si usted está viajando y pasando por un lugar con muchas montañas bien elevadas, como allá en Colorado y lugares así, en Arizona, esas montañas altas, en inglés se llama Rocky Mountains, ¿verdad? Y usted mira las montañas, pero siempre hay unas que son más altas que otras.
Y esta sería de todas las montañas que encontramos acerca de Jesucristo en la Biblia, aquí tendría que ser la más alta. Todas son hermosas, hay pasajes que nos enseñan de Cristo, pero este pasaje es algo increíble. Aquí encontramos el Evangelio en acción. Y no nada más una profecía de el profeta que vendrá, o el Cordero de Dios que morirá, o el que va a venir, prepare el camino del que viene. Aquí estamos viendo el Cristo preencarnado, el Cristo encarnado y el Cristo glorificado, todo dentro de unos versículos. Vemos ahora entonces que a la luz del sacrificio de Cristo y de su victoria sobre el pecado y la muerte, se nos dice entonces, que sigamos el ejemplo. Hay que seguir el ejemplo de llevar nuestra cruz siguiendo en pos de Él. En otras palabras, lo que encontramos aquí, aunque está hablando del Cristo magnífico y glorificado, también está hablando de un ejemplo para nosotros seguir. No sé si cuando yo era niño jugábamos un juego que se llamaba en inglés Follow the Leader, sigue el líder. Todo lo que él hace, tú haces. Y era una cola de niños corriendo para acá, para allá y haciendo eso. Y se ponía la mano encima de la cabeza, uno hacía lo mismo. Se pasaba por debajo un resbaladero, uno pasaba por debajo. Bueno, y aquí está la cosa. Cristo es el líder. Y Él tiene otros que le siguen a Él. Y Él dice, siguen el líder. ¿Cómo? Pues aprende de este que ha seguido a Cristo. Y usted también puede seguir a Cristo. Sigue el líder. A veces el líder está enfrente de usted. Puede ser un pastor, puede ser un hermano, una hermana madura, o también Cristo mismo. Pero entonces aquí estamos viendo un gran ejemplo. El ejemplo digno de ser, un ejemplo digno de ser imitado. Primero, veamos aquí en versículo 6 que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, Él estaba dispuesto a poner a un lado sus privilegios. Cristo es Dios, siempre ha sido Dios. Cristo era glorioso y Dios y todo el creador antes de que Él vino a la cruz. Entonces Cristo no vio su deidad como algo a lo que aferrarse egoístamente. Es como, por ejemplo, un niño tiene una paleta y tú quieres quitar, no, es mía, no lo va a soltar, ¿verdad? O un perro tiene un hueso en la boca, está jalando, él quiere su perro. Cristo no era así con su deidad. Siendo Él todopoderoso y Dios mismo, Él no es que se deshizo de su deidad. Sí, Él no puede porque Dios es Dios. Pero podemos decir que lo puso a un lado. Diferente. Es como digamos un rey que es poderoso, el todopoderoso de su reino. Es un reino grandísimo y poderoso. Él es el rey. Pero Él baja de su trono y se viste de ropa como de la gente común, corriente. No dejó de ser rey, el trono es de Él, el poder es de Él, la gloria es de Él, pero lo puso a un lado para convivir con los súbditos de su reino. No porque está vestido como un pescador o vestido como un mercader o un hombre de comercio o vestido como uno que siembra y recoge de la tierra, Él deja de ser rey, nada más se vistió como ellos. Entonces de eso se trata aquí. Él no dijo, yo no voy a dejar mi trono, yo no voy a dejar mi gloria. Lo dejó, lo puso a un lado, pero no se deshizo de su gloria. Vemos entonces primero, Él puso su gloria a un lado. Dice, aquí no dice eso. No, aquí no. Pero sí dice que, dice aquí, siendo en forma de Dios. La palabra forma no quiere decir más tenía una forma. Él era Dios mismo. Pero miran ustedes conmigo en Juan capítulo 17. Esa es su oración que él hizo antes de ser entregado esa misma noche en el aposento alto. Y en capítulo 17, y vemos aquí en versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Él ya tuvo esa gloria antes de que el mundo fuese. Cristo Jesús no puede ser más glorificado de lo que siempre ha sido. Hay una diferencia y vamos a entrar en eso. De eso se trata ese pasaje en Filipenses. Pero Cristo siempre, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Y Cristo estaba en gloria. Hay un himno que dice que dejó su trono en gloria. Él la dejó todo para venir y nacer en un humilde estable, un lado de animales. Y fue acostado ¿sabe? Es increíble, donde los animales comían. Fue envuelto en pañales, pero no creo que era de los mejores. Él nació al lado de animales. Y la verdad es, entonces vemos nosotros que Cristo dejó su gloria, lo puso a un lado para venir aquí. ¿Por qué? Porque nadie podría verlo y Dios en su gloria. Es como si usted trate de mirar el sol. ¿Cuánto tiempo usted cree que usted puede mirar el sol? Ni un segundo. Va a tapar los ojos, voltear la cara, cerrar tus ojos. Algo vas a hacer. Que tú no puedes aguantar ni un segundo el calor, más bien la luz resplandeciente del sol. Y Cristo es Dios. Él hizo el sol. Él no pudo venir en su gloria. Él trató una vez Dios de venir en su gloria. Muy mínimo. En el monte, cuando el monte tembló, el monte Sinaí, ahí estaba la gente y temblaba el monte y relámpagos. Y dijeron, ¿sabe qué, Moisés? Habla tú con Dios mejor. Porque ni siquiera querían ver a Dios en un poquito de su gloria. Imagina a Cristo venir en toda su gloria. Por eso su cuerpo era un velo que cubría su gloria. Pero puso a un lado su gloria. ¿Por qué? Porque la tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces también, aparte que él estaba dispuesto a poner a un lado sus privilegios, también él puso su majestad a un lado. No hay que ir ahí, pero usted puede buscar después en Isaías, donde Isaías está viendo al Señor alto y sublime en este trono hermoso. ¡Ay de mí!, dijo él. Él ni pudo hablar, tuvo miedo, pensó que iba a morir. Él vio a Dios en su trono. ¿Quién era que estaba? Era Cristo que él vio, Isaías. Y la verdad es, entonces, vemos que Cristo no es que se hizo rey, Él siempre ha sido rey. ¿Ok? Él siempre ha estado, bueno, no puedo decir que siempre ha estado sobre su trono, le digo por qué. Porque aún el trono fue creado. Esa es la cosa. Pero cuando Él creó el trono, Él sentó sobre su trono. Cuando lo hizo yo no sé. Pero el hecho es, Él es rey. Antes, recuerda que el rey nació cuando Cristo vino. Los pastores reciben el rey de Israel. Nació. Él nació rey. No nació así nomás y se fue hecho rey después. Ella era rey antes de su encarnación. Y después también Él puso a un lado su autoridad. Él puso su autoridad a un lado. ¿Por qué? Recuerdo cuando lo arrestaron y Pedro agarró una espada y cortó la oreja de Malquías, un siervo del sumo sacerdote, y lo volvió a poner la oreja. Y fue el último milagro que él hizo. Y él dijo, ¿verdad? Hey, guarda tu espada. ¿Cree que si yo puedo llamar y Dios va a traer 12 legiones de ángeles? Cada legión era 6,000. Si Él quisiera, Él puede haber traído 72,000 ángeles. Él era, vamos a decir, Él era el general, el encargado del ejército del Señor. Porque el ejército era de Él. Y Él echó a un lado su autoridad. Entonces ven ustedes, Él tenía muchos privilegios. Él tenía gloria y majestad y poder y otras cosas. Comodidad. Yo creo que el cielo es mucho más cómodo que aquí. Y recibió también adoración. Él puso todo eso, lo echó a un lado. No se deshizo. Él siguió siendo Dios. Pero porque cuando Tomás lo vio, de mi Dios y mi Rey, mi Señor, mi Dios y mi Señor. Él dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Él mismo se hizo. Él nunca negó que era Dios. Lo vemos entonces aquí, que Él estaba dispuesto a poner a un lado sus privilegios. Y después vemos también en versículo 7,
él mismo se hizo siervo, un esclavo. Y usted mira aquí en capítulo 2, en versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo siervo. Y dice también, y dice, semejante a los hombres. Una cosa de nuestro Señor. Cristo mismo dijo, y ahí está en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no vino como un rey. Recuerda que lo puso a un lado. Y usted recuerda en Juan 6, cuando Dios alimentó a los 5,000 y lo querían hacer rey, él iban a apoderarse de él y hacerle rey, se desapareció. No porque no es rey, pero lo puso a un lado. Y vemos entonces aquí, ahora porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está en Marcos 10:45. Él vino con el propósito para, ¿qué hace un siervo? Un siervo sirve. Pero es interesante, porque que era majestuoso y poderoso y todo eso, recibiendo adoración de los ángeles y teniendo toda esa autoridad, se hizo un siervo. Entonces, imagine usted alguien que es, por ejemplo, alguien que es súper rico. Okay. Una persona que es un no millonario, pero billonario. Tiene miles de millones de dólares. Y lo deja todo a un lado y se hace siervo para servir a la gente. Imagina usted. Entonces, aquel entonces había esclavos. Muchos, si no la mayoría, el imperio romano eran esclavos. No todos eran libres. Entonces se hizo también como siervo, se hizo siervo de Dios. Usted sabe, se hizo siervo de su padre. ¿Por qué? Porque él dijo en Juan 4:34 a la samaritana, no a la samaritana, pero a los discípulos cuando vinieron a él y dijeron, ¿has comido? Él dijo, yo tengo comida. ¿Y qué es la comida? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabarla. Esa era la comida de él, servir al que le envió. Él vino para cumplir con una tarea. Él vino con el espíritu de un siervo. Tanto que una de las últimas cosas que él hizo, en esa misma noche y que fue entregado, él agarró una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos, que era la tarea de un esclavo. No era tarea de los dueños de casa, pero él se hizo y se sintieron incómodos. Y a Pedro no quería, pero tuvo que dejarlo. Y vemos entonces, él se hizo siervo de Dios. Él vino a servir al Señor, a su Padre. Él no vino como un rey. Él no vino como una persona con tanto poder. Él vino nada más como un humilde siervo. Y vemos también algo más. Yo creo que en su casa él ayudaba a su padrastro José. José era un carpintero y yo creo que Cristo le ayudaba también a su padre, como cualquier hijo debe ayudar. Y más en aquel entonces, los hijos aprendían el oficio que tenía su papá. Si su papá era un sastre, aprendía cómo arreglar ropa. Si su papá era un pintor, él seguía en el camino de su padre. Y yo creo que Jesús ayudaba a José en su taller de carpintería. Y yo creo que él era un buen carpintero. Y no es interesante todos esos años creciendo, a 30 años, trabajando como carpintero y viendo madera y viendo clavos y saber que un día él iba a colgar sobre el madero. Iba a colgar sobre estos árboles, esa madera. Y esos clavos que usaban para hacer cosas, un día va a traspasar sus manos y sus pies. Y él sabiéndolo muy bien, todos esos años, como quiera fue fiel. Y nunca le faltó respeto a su padre y a su madre. Interesante porque él vino con ese espíritu de siervo. Y después vemos también, se hizo siervo de todos. ¿Saben? Hermanos, pónganse a pensar, él no desempeñó un papel de un siervo como en una obra de teatro. Él no estaba, como dice en inglés, actuando. Él de veras se hizo siervo. Okay, no vino aquí como un teatro y una plataforma a hacer una obra teátrica. No, él vino de veras para hacer la voluntad de aquel que le envió. Pero algo más, si ustedes leen los evangelios,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué es lo que encontramos? Siempre el Señor está sirviendo a la gente, haciendo milagros, ayudando, sanando gente. Siempre está ayudando, siempre está sirviendo a la gente. Le da de comer cuando tenía hambre, le daba vista cuando estaban ciegos, le daba sanidad cuando no podía caminar. Él siempre estaba sirviendo. Y sabe, y yo no veo en la Biblia que la gente, con dos excepciones de dos mujeres, yo no veo que nadie servía al Señor. Yo veo una, Marta, muy afanada y todo, pero sirvió al Señor en la cocina. Y otra era cuando María trajo esa caja de alabastro y quebró esa caja, ¿verdad? Y untó sus pies y todo su cuerpo y se quejaron los discípulos. Esto se hubiera vendido por 300 denarios. Pues sí, era un año de sueldo. Y ella untó porque ella entendió que él iba a morir. Y ella lo untó con todo eso y la verdad lo ungió. Y él dijo, esto va a ser algo en memoria. En donde se habla del Evangelio, hay que hablar de ella. Aparte de esas dos ocasiones, yo no veo que nadie ha servido al Señor. Siempre pidiéndole, buscándole. Aun cuando estaba durmiendo, lo despertaba. No te importa que vamos a morir. ¿Ves? Y la verdad es, él vino como siervo. Y sabe, hermanos, y es muy importante entender eso, porque también, si tú quieres seguir a Cristo y tú no tienes esa mentalidad de ser un siervo, no te engañes. Tú no estás sirviendo a Cristo, no estás siguiendo a Cristo. Porque tú no puedes seguir a Cristo con una actitud de ser el centro del mundo y que todos viven para servirte a ti. Y tú eres el centro de... No, Cristo es tu centro, debe de ser. Y tú sirves a los demás. ¿Por qué? Si tú amas al Señor, tú amas a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo no vas a servir a tu prójimo? Lo vemos entonces aquí. Y vemos entonces hizo siervo. Y aquí dice en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se desvistió de su deidad, de su divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, pero ¿por qué no dice que fue hecho semejante a los hombres primero y después un siervo? Porque él salió de su trono con un espíritu ya de sirviente a su Padre. Él nació ya con ese espíritu. Cuando Cristo vino, cuando ya estaba en el cielo antes de nacer, él ya tenía esa actitud de servir. Y por eso él vino para servir a su Padre. Entonces después él fue hecho semejante a los hombres. Es cuando nació. Más bien cuando fue concebido y creciendo en el vientre de su madre y nació. Entonces vemos que él fue hecho hombre. Y en versículo 7 dice, hecho semejante a los hombres. Hermanos, eso es muy interesante porque qué diferente era Cristo que el diablo. ¿Usted compara a Lucero con Cristo? Lucero quería ser semejante. Él era una criatura. Él quería ser semejante a su Dios. Lucero quería estar sentado, quería la autoridad de Dios, quería estar sentado en el trono. Él quería la gloria de Dios y él quería el trono de Dios. Lucero engañó una tercera parte de los ángeles, engañó a nuestros padres, Adán y Eva, y sigue engañando a la gran mayoría de la humanidad, haciéndoles creer que pueden ser dioses. Dice, yo no creo. Sí, cuando tú crees que tú eres el dueño de tu vida, que tú determinas tu destino, que tú haces lo que a ti te da la gana, tú te crees Dios. Tú eres el Dios de tu vida. Pero eso es lo que el diablo hace. Pero el Señor es diferente. Porque en vez de ser criatura, Él era creador y se hizo creación. Él, en vez de querer, como el diablo, quería tomar el lugar de Dios, usurparle y tomar su lugar, el Señor dijo, yo quiero hacerme hombre. Y en vez de querer la gloria de Dios como el diablo quería y como muchos hombres, porque ¿qué fue lo que dijo el diablo a Eva? Porque Dios, Él sabe que serás como Él.
Entonces ella pensó, yo voy a ser como Dios, yo puedo conocer la diferencia entre el bueno y lo malo. Pero Cristo se hizo hombre. So, en vez de subir del nivel de creación al lugar de Dios, Cristo descendió de la deidad y se hizo a nivel del hombre, de la creación. Y lo bonito es que en vez de, como el diablo que quería la gloria del Señor, Cristo vino y nació en un establo al lado de asnos y de camellos y quién sabe qué vacas y quién sabe qué más. ¿No ven ustedes? Y el diablo quería ser el mero que todas las estrellas, que todos los ángeles se adorasen a él. Cristo vino y la verdad vino como un siervo sin ninguna gloria. Entonces ven ustedes la diferencia. Y lo irónico es, y vamos a ver en el fin, que Cristo vino y se hizo humilde para poder levantar la humanidad a nivel de él. Es lo que el diablo quería todo el tiempo y lo que Adán y Eva querían, pero buscaron por otra manera y no la manera del Señor. Porque el Señor no vino a rescatar a la humanidad. Y dentro de esos que fueron de este remanente, la Biblia dice, y ellos serán semejantes a Él en su gloria. So, vemos entonces aquí que él se hizo siervo de todos, pero también algo más. Él, hablando de Cristo, fue obediente en todo, incluso hermanos, hasta la muerte. Él fue obediente en todo, aún a la muerte. Ahora, piensa usted, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora, y eso es muy importante, hermanos, ¿ok? El Señor mismo dijo, y en Juan 10:18, nadie habla de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. No es que el diablo mató al Señor, ni los romanos, ni los judíos. Fueron instrumentos. Él mismo él quitó su propia vida. Nadie me la quita. Pues él dijo a Pilato, la autoridad que tú tienes viene de arriba. Entonces, vemos aquí que si él hubiera querido, hubiera llamado sus 12 legiones, 72,000 ángeles para defenderle. Hubiera destruido el imperio romano con un ángel. Imagina 72,000. Pero él no lo hizo. Él fue obediente porque su padre quería que él viniera y rescatara ese grupo que fue dado a él. Entonces vemos aquí la obediencia. Él estaba dispuesto a dar su vida. Y muchos de nosotros, hermanos, ni estamos dispuestos a dejar la cama para adorar a Dios. La cama, ¿sabe? Es muy triste, pero hay gente que se sienten tan pegados a sus camas que la cama es como un imán. El Espíritu Santo le llama, ponte a orar, salte de la cama, pero la cama es tan cómoda y damos más lugar a la cama que al Espíritu Santo. Usted sabe que tengo razón, muchos de ustedes, porque así es el ser humano. Nos gusta estar cómodo y no nos gusta buscar al Señor. Entonces él, vemos aquí, estaba dispuesto a perder su vida por nosotros. Olvida de dejar la cama, estaba dispuesto a dejar su cuerpo por nosotros. Porque ¿qué es morir? Estás dejando tu cuerpo. Cuando tu espíritu deja tu cuerpo, ya tu cuerpo es un cadáver, ya no tiene vida. Y Cristo estaba dispuesto a sufrir por nosotros. Y muchos de nosotros ni estamos dispuestos a perder dólares para Él, tiempo para Él, esfuerzo para Él. No tengo tiempo, no, si tú tienes. Yo he aprendido algo en mi vida y yo creo que muchos de ustedes también. Hermanos, cuando uno quiere hacer algo, uno puede hacer algo. ¿Ok? No me diga que no. Hay gente que dice, es que no tengo para, no tengo, pero como quiera, ¿no han fijado ustedes? Cuando hay una boda, los más pobres buscan los salones más bonitos y elegantes y consiguen miles de dólares por la boda por su hija, o por una quinceañera, o por esto, o ir a Cancún, o ir para Europa, o ir para a donde sea. Tenemos, pero para el Señor, no tengo, no tengo. No, ustedes, es cuestión de prioridades. Y cuando tú tienes espíritu de un siervo, tú reconoces que nada es tuyo, nada.
Por eso Bernabé, cuando recibió una herencia, sería como, para nosotros son 200, 300, 400 mil dólares. Es lo que cuesta una casa con propiedad. Él recibió eso y le puso todo a los pies de los apóstoles, Bernabé. Y ven ustedes, cuando Dios habla, Pablo perdió todo, tenía su fama, su reputación, su carrera, dejó todo. Ni siquiera se casó, porque él quería seguir al Señor. Y él sí tuvo un espíritu de un siervo para seguir al Señor. Y es lo que hizo Cristo, dejó todo por nosotros. Es cuestión de prioridades, hermanos. Yo he aprendido algo. El amor que uno tiene para Cristo se ve en su vida. Se ve en su vida. Entonces vemos también, hermanos, aparte que estaba dispuesto a morir y a dar su vida, pero él no dijo, dame un veneno porque puedo morir y quedarme dormido, o dame un ataque de corazón cuando estoy dormido. No, y aquí dice, aquí en versículo 8, mire, obediente hasta la muerte y después, para enfatizar más, y muerte de cruz. Bueno, no sé de ustedes, pero no nada más los clavos, hermanos. El que muere en la cruz primero le daban con el látigo y lo desnudaban y lo hacían todo enfrente de la gente y lo colgaban. Antes de que él fuera colgado, un pobre condenado, cualquier que sea, había sufrido muchas humillaciones y dolores increíbles. Y después él iba a ser colgado. Por eso dice, y hasta la muerte de cruz. Dios escogió la peor muerte para su hijo. La más dolorosa, la más vergonzosa y muy lenta. ¿Y por qué? Para enseñarnos el odio que Dios tiene para con nuestros pecados. Dios odia el pecado y sacrificó su hijo para mostrarnos. Si ustedes han visto La Pasión del Cristo, ¿verdad? Esa película. Es una buena representación lo que sufrió el Señor. Imagine usted todo lo que pasó. Y hermanos, y eso es lo que Dios nos quiere que veamos. Ese es que tanto yo odio el pecado en tu vida. Tanto que mi hijo sufrió esa muerte, aún hasta la muerte de la cruz por ti. Y Cristo fue obediente. Pero recuerda, Él oró 3 veces. Él no quería ir a la cruz. Nada más era el dolor físico, pero la separación de su padre. Porque si usted lee, hermano, la Biblia dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cristo siempre ha estado con su Padre. Cuando crearon el mundo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Hablaban uno con el otro. Y por primera vez, el Hijo iba a estar separado de su Padre. Eso fue el dolor más grande. Cuando él tuvo que, ahí colgado en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dolió más que cualquier clavo, cualquier látigo, cualquier que arrancaba la barba, la corona de espinas. Eso fue el dolor más doloroso. Y ustedes mismos, ¿cuántas veces un ser querido te ha quebrantado el corazón? Y parece que puso un cuchillo en tu corazón, aunque nunca te tocó físicamente. Imagine usted el Hijo de Dios que amaba a su Padre con un amor increíble, ágape. El Padre que amaba a su Hijo con este amor increíble. Y se fueron separados, tanto que el Dios Padre tuvo que dar la espalda a su Hijo. Porque en ese momento Él vio los pecados de todos que pecaron sobre su Hijo. Y ni siquiera pudo decirle, Padre mío, no, Dios mío, Dios mío. Él habló como un hombre desamparado por su Dios. Y esto fue, dice, hasta la muerte de la cruz. Por eso dice. Y vemos entonces aquí que Él fue obediente en todo eso. Pero después, ¿qué pasó? Pues algo pasó 3 días después. Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces vemos ahora en versículo 9, por lo cual, pues eso dice entre el versículo 8 y 9, hay algo que pasó, que nos dice aquí, pero pasamos por alto. Cristo resucitó y venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Y ahora llega el versículo 9. Entonces vemos aquí que Él fue exaltado hasta lo sumo. Él fue exaltado hasta lo sumo. Es decir que no hay más exaltación
que la de Jesucristo. Pero tomen en cuenta aquí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, primero Él fue exaltado hasta lo sumo. El mismo Padre que lo envió a morir fue lo que lo exaltó. Pero dice, pero ella era glorioso, ella tenía gloria. ¿Cómo lo exaltó? Y ese es el punto aquí. Recuerda, Cristo vino, pero fue Jesús que resucitó. Acuérdase, el Hijo de Dios vino, pero el Hijo del Hombre resucitó. En otras palabras, el segundo Adán, como dice 1 Corintios. Cristo ahora, vean ustedes que no se encuentra Cristo, pero es Jesús que resucitó. No es el nombre de Cristo, es el nombre de Jesús. Usted mira bien, para que en el nombre de Jesús, no dice Jesús, no dice Cristo, Jesús. Este es un nombre humano. Este es el nombre del hombre que nació de María, la Virgen. Este es el nombre de aquel que era el Hijo de Dios con un cuerpo, fue encarnado. Comenzó su preencarnación hablando de su gloria, que era Dios en versículos 5 y 6. Pero ahora, el hombre, no nada más el Dios, pero el hombre Jesucristo es el mediador. Es Él que nos salva ahora. Somos salvos por un hombre. Dice, bueno, ¿dónde dice eso? Pues mira conmigo 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, esa palabra es pontífice, pero no es el que está en Roma, hermanos, ¿ok? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Oh, mire, Jesucristo, hombre. La salvación es por medio de un hombre. Y vemos aquí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahora, hermanos, regresamos a Filipenses. Por eso no dice en el nombre de Cristo, pero en el nombre de Jesús. Y sabes, algo cultural, pero le voy a decir una cosa. Ustedes rara vez van a encontrar entre la cultura anglosajona alguien con el nombre Jesus. Nunca hace eso. Pero entre los hispanos sí se encuentra Jesús. Y hay una razón por eso, ¿ok? Y quiero que entiendan. Recuerda que los puritanos eran todos ingleses, europeos, algunos eran alemanes también. Y ellos tenían más conocimiento de la Biblia. Pero los que vinieron al sur, los españoles y los portugueses eran más católicos. Era más tradición, no basaban en la Biblia. Entonces las culturas fueron desarrollando y lo que pasa, eso lo hicieron como un honor. Vamos a nombrarle Jesús en honor de Jesús. No es con malas intenciones. Pero la otra cultura, la del norte de Europa, dijeron, no, es un nombre muy sagrado, hay solo un nombre que no vamos a nombrar a mi hijo ese nombre. Entonces hay diferencia de cultura y diferencia de conocimiento. Poco de historia para que entiendan. Usted nunca encuentra una persona en inglés con el nombre Jesus. Ahora, yo digo eso porque tiene historia detrás de eso. Y es bueno a veces estudiar la historia. Pero ven ustedes, aquí el énfasis está en su nombre humano. Cristo no es un nombre, es un título. Él es el Mesías, el ungido. Pero Jesús es su nombre, hermanos. Entonces, vemos aquí que fue exaltado hasta lo sumo. Fue dado un nombre sobre todo nombre, en versículo 9. Y vemos aquí entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, hasta Pedro dijo que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay solo uno, en Jesús. Y le digo eso porque es muy importante entender que nuestra salvación está basada en un hombre, Jesús.
Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que resucitó al tercer día. Él fue el que anduvo 40 días después de su resurrección enseñando acerca de, predicando acerca del reino. Y Él fue el que ascendió al cielo físicamente. Y es Él que está ahorita a la diestra de Dios Padre físicamente. Y es Él que regresará físicamente sobre esa tierra. ¿Qué hizo Dios entonces? Él lo que hizo, tomó parte de su creación en la encarnación y ahora quiere que su creación toma parte de su deidad. Y por eso un día lo veremos tal como es Él y seremos como Él. Y tendremos un cuerpo como el de Cristo. Y vamos a estar reinando con Cristo por toda la eternidad, hermanos. Ven ustedes que fue dado un nombre y también Él será digno de ser adorado por todo ser creado. Y usted mira el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Las criaturas celestiales, los ángeles, arcángeles y serafines y querubines y quién sabe qué más en el cielo. Todos van a doblar ante un hombre. Un ser humano, un hombre. Y también en la tierra. Y también debajo de la tierra. Todos que murieron sin Cristo. Incluso los demonios. Y el diablo mismo que será lanzado al lago de fuego. Todos doblarán su rodilla ante este hombre. Esa criatura. Pero es Dios también. Porque Cristo nunca fue creado. Pero su cuerpo sí. Él tomó parte de la creación. Entonces lo que pasa es que Él es digno de ser adorado. Aquí está la diferencia. Algunos, como nosotros, hemos ya doblado la rodilla, hemos confesado y seguimos confesando que Él es nuestro Señor. Y sabemos que Él murió por nosotros. Y hermano, yo doblo mi rodilla cada mañana cuando comienzo mi día en oración con mi Dios. Y tal vez durante el día también. Y también a veces con mis hermanos. Yo he doblado mi rodilla muchas veces y siempre llamándole mi Señor, mi Salvador, mi vida sin ti, ¿qué tendría yo? Pero una cosa le voy a decir, si tú no lo has hecho ahora, lo vas a hacer después, pero será muy tarde. Es algo que estudiamos hoy en la clase. Dios es inmutable. Él ha declarado que los que mueren sin Él, sin Cristo, van a sufrir el juicio. Y usted puede gritar y llorar y chillar todo lo que tú... Ahí puedes doblar tu rodilla. Muy tarde. Dios ya dijo, ahora, hoy es el día de la salvación, no después. Entonces, como quiera, si tú no quieres, si no quieres, muchos de estos ateos y hombres del mundo que no quieren creer en Dios, ellos siguen viviendo su vida, pero un día, y les voy a decir una cosa, después de la muerte no hay ateos. ¿Okay? No hay ateos. Entonces van a reconocer como quiera, pero muy tarde, muy tarde. Y van a pensar, ¿por qué no lo hice cuando tenía oportunidad? Porque eran tercos, porque no querían. La palabra también era, había mucha obstinación. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Es mi vida, no me da la gana seguir a Dios. Ok, pues sigue con tus ganas, sigue con tu vida, sigue con tu voluntad. Pero un día, como quiera, vas a doblar tu rodilla y confesar con tu lengua que Jesús es Señor. Y vemos también que Él será reconocido como Señor para gloria de su Padre Dios. Mira el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ahí mismo Él dijo, en el capítulo 17 de Juan, que Él ya le ha glorificado, ahora glorifícame tú con aquella gloria. Él glorificó a su Padre en la vida y en muerte. Ahora su Padre va a glorificar a Él. Y todo eso para la honra y gloria del Padre. Y por eso Él vivió para siempre glorificar a su Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y vemos entonces que el Padre será reconocido, Él será reconocido como Señor. Tomen en cuenta aquí, Señor. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el Señor del Nuevo Testamento. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Recuerda que Él dijo a los judíos, se enojaron con Él, que Abraham estaba muy contento de verlo en su día.
Abraham lo vio como Señor. Y hermanos, es muy importante entender eso. Jesús es Señor. Y si Él es Señor, tú eres un siervo de Él. Obedécele. Ahora, hermano, ¿qué es la conclusión de todo eso? Tengo 5 cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, se nos está ordenado dejar que la mente de Cristo tome el control de nuestras actitudes. Yo brinqué el versículo 5, comencé con el 6, porque ahora quiero que todo lo que estudiamos ahora de Cristo, Él espera eso de nosotros. Por eso dice, haya pues este sentir, o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir es mentalidad, esa manera de pensar. Me gusta en inglés, haya pues esta mente en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Porque de eso se trata. Y la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice claramente en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero muchas veces no dejamos que su mente siga tomando control de nuestras mentes. Sí, somos salvos muchos aquí, pero somos tercos también. Y pensamos que Cristo está en control de nuestras vidas, pero de veras, considéralo bien si Él está en control de tu vida. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Todo lo que hizo Cristo, siendo Dios, dejó todo eso, dejó su gloria, dejó su autoridad, dejó su majestad, dejó todo. Él se deshizo de sus privilegios. Y nosotros, ¿está puesto a pensar, hermanos? Antes venía más grupos del norte. Ahora con ese programa con los carteles casi no vienen. Pero muchas veces venían y van a otras partes. ¿Y sabe qué hacen ellos? En vez de invertir una semana en vacaciones en diferentes lugares, ellos iban a México y venían aquí a Laredo, iban a otras partes. Eran sus vacaciones de servir al Señor. Ellos no salían a Padre Island o voy a Orlando, a Disney World. No, ellos decían, voy a dedicar mis vacaciones para servir al Señor. Y ponían su dinero, porque si no tenían, no podían venir. Y ¿sabe qué, hermanos? Esa es una manera de poner a un lado tus privilegios. Uno tiene derecho, pues yo quiero, traigo mi dinero, traigo mis vacaciones, pero voy a hablar de Cristo y levantar obras en México, en Laredo, en otras partes necesitadas. Esa es una manera. Hay hermanos, le puedo decir, pueden vivir vidas mucho mejores, pero dan mucho más que el 10% para el Señor. Son hombres que se han privado de ciertos privilegios. Y vemos eso. Y vemos también, hermanos, a nosotros también debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestros privilegios. ¿Sabe lo que sacrificó Pablo? Una familia. Él dijo, y no tenemos derecho de tomar una hermana por mujer. Él tenía derecho, como los otros apóstoles. Los otros se casaron. Leer, ahí está 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Los otros se casaron. Pedro tenía una suegra, se supone que tenía una esposa. Y el hecho es, otros también estaban casados, pero Pablo no. Porque él quería servir al Señor. Él tenía ese privilegio, ese derecho, pero no lo hizo. Hoy en día, nada más estamos pensando, a veces, ¿sabe qué, hermanos? En vez de pensar, ¿qué tanto puedo dar al Señor? ¿Qué tanto pensamos que es lo mínimo que puedo dar para estar bien con Él? Muy diferente a la actitud aquí, hermano. Cristo dio su todo. Y nosotros, dice la Biblia, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios mismo, lo echó todo a un lado y se hizo un hombre. Y después murió. ¿Y qué muerte murió Él? No una cómoda, pero una horrible. Entonces vemos, decimos, soy seguidor de Cristo. ¿De veras somos seguidores de Cristo, hermanos? ¿De veras somos? Y después vemos también que todos estamos llamados a ser siervos. Cristo mismo habló de eso. Mira conmigo en Lucas 17. En Lucas 17, en versículo 7. 17:7 de Lucas. Mira lo que dice el Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, y está bien caliente allá, hermanos, a veces peor que Laredo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Pues sí, trabajó todo el día, el calorazo, y está cansado. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete
y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Muy diferente a la cultura de hoy, ¿verdad? Queremos que todos reconocemos y nos da gracias. No. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, no sugerido, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y nos cae mal leer eso. Y algunos de ustedes están escuchando por primera vez. No me gusta lo que predicó el pastor. El pastor nada más leyó la palabra de Jesucristo. Tú que tanto amas a Cristo, ¿cuál es tu problema? Piénsalo. Tú amas tanto al Señor, ¿cuál es tu problema? Porque tal vez, tú no lo amas tanto como tú crees. Porque si tú no puedes decir eso y hacerlo, nada más decirlo, tú no lo amas como debes. Porque esas son palabras de Él. Tú dices que tú eres seguidor de Él. Pero hermanos, piénsalo. Cuando estamos dando limosnas en dinero y tiempo y esfuerzo de nuestras vidas, en vez de dar todo al Señor, ¿cómo podemos decir que esto es parte de nuestro pensamiento? Entonces, y de eso se trata Filipenses 2:5. Es eso puesto en práctica. Él puso todo al Señor, hizo todo lo que tiene que haber hecho. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y vemos entonces el Señor también, todos vemos aquí que el Señor desea que seamos obedientes en todo. ¿Cuántas veces el Señor, mi hermano, mi hermana, te ha tocado para orar, pero tú no ores? ¿Cuántas veces el Señor te ha tocado para ayunar, pero tú no ayunas? ¿Cuántas veces el Señor te ha tocado, padre, madre, para instruir a su hijo, pero tiene más tiempo en la tele que enseñar a tu hijo? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado para dar una cantidad y tú no lo das? Tú no das, tú lo gastas en otras cosas. Estás endeudado hasta aquí con las tarjetas y apenas sea tal vez diezmas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, buscamos pretextos, no tengo tiempo, estoy cansado, no leo la Biblia? Son cosas así que el Señor está mirando en nuestras vidas, hermanos. Y vemos entonces, el Señor desea que seamos obedientes en todo. ¿Cuántas veces nos ha tocado tener que hablar de Cristo a alguien y nos echamos para atrás y no hablamos como debemos de hacerlo? No ven ustedes, hay muchas áreas en que fallamos, hermanos. Y vemos entonces también, y terminamos aquí, llegará el día en que como Jesús seremos exaltados. Dice, ¿qué quiere decir eso? Eso nos está enseñando, lo más que tú vives como Cristo, más hermosa será tu exaltación, hermanos. Mira conmigo en Romanos 8 y terminamos aquí. En Romanos capítulo 8, usted ve aquí en versículo 18, que dice Pablo. Pero 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones, que los tiempos difíciles que experimentamos para el Señor, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que no ha en nosotros ha de manifestarse. Entonces piensa bien, la Biblia dice también en 1 de Juan que algunos se van a apartar, a esconderse, avergonzosos cuando viene Cristo en su venida. Y otros van a estar contentos. Pero la cosa es eso. Leen bien este pasaje otra vez. Léelo bien, memorízalo. Yo lo tengo memorizado por muchos años. Y le voy a decir una cosa. Van a ver, lo más que tú dedicas a este pasaje, este Filipenses de 2, especialmente de 5 al 8. Usted ve todo lo que Cristo dejó por salvarte. Y usted dirá, ¿cómo puedo yo ser tacaño con mi Dios? ¿Cómo puedo yo ser egoísta con mi Dios? Con todo lo que Jesús me dio a mí. Abrió las puertas. Yo puedo acercarme confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia. Hablar con mi Padre y recibir la bendición de lo alto. Todo por lo que Él sufrió por mí. Y yo no puedo servirle a Él. Yo no puedo ni orar unos minutos por día con Él. Yo no puedo leer mi Biblia. Estoy ocupado.
Yo no puedo hablar del Señor con otros. No lo puedo adorar como Él es digno de ser adorado. ¿Cómo, hermanos? Y por eso dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su mente. Somos salvos. ¿Somos salvos? ¿Estás seguro que conoce a Cristo? Entonces, piénsalo. ¿Tienes tú esa actitud de un siervo de veras, un siervo inútil que sirve para nada? Porque lo más inútil que tú te ves, más apreciarás a tu Cristo por haberte salvado. Porque para salvar una bola de inútiles y dar su vida por una bola de inútiles, ¿qué dice eso de Él? ¡Wow! ¡Qué amor tan grande Él tiene para con nosotros! Piénsalo, hermanos. Si Dios te ha tocado, vamos a poner de pie. Si Dios te ha tocado, vamos a tener un tiempo ahora de reflexión. Si quiere venir a orar, yo voy a orar por usted ahorita. Si quiere pasar mientras toca la música, el piano, piénsalo. ¿Has dado todo al Señor? ¿De veras Él es tu Señor? ¿Has apreciado lo que ha hecho por ti de veras? ¿O vives muy pegado a este mundo? ¿Vives muy cómodo en este mundo? Tengo más una cosa que decirles. El día de nuestro encuentro con Él está más cerca de lo que creemos, hermanos. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Y si ha volado mientras tú vives, tú crees que no está volando hasta aquel día de tu muerte. La oportunidad para seguir a Cristo no es continua. Un día se va a acabar. Mientras tú respiras, mientras tú tienes aliento, hay oportunidad. Si tú no conoces a Cristo, pasa enfrente, ore con Él. Pídele: Señor, soy pecador, te he ofendido. Yo quiero abrir la puerta de mi corazón. Yo quiero que tú me salves. Y si eres salvo, tal vez tú no has sido buen siervo, buen sierva. Es tiempo para orar. Y algunos de ustedes saben que debe pasar, pero le da vergüenza por su orgullo. ¿Ok? Yo no quiero poner presión a nadie. Nomás le voy a decir una cosa. Si no eres obediente en algo tan sencillo como parar y orar, pasar y orar, tú no vas a ser tan efectivo afuera en el mundo. Si te da vergüenza entre los hermanos, forget it. No va a hacer nada en el mundo. Porque yo siento que el Espíritu Santo está tocando a algunos, que ya es tiempo, deja de jugar conmigo. Mi hijo, mi hija, tómame en serio. Sígueme como debes. Deja de estar jugando con este mundo mucho y presta atención a mí. Préstame atención. Porque te he hablado día tras día, mes tras mes, y tú sigues en tu terquedad. Es tiempo ahora de rendirte a mí. Y estoy hablando a los cristianos, porque hay cristianos carnales que se creen muy sabios. Yo mismo he caído en eso. He sido pastor carnal en el pasado. Yo sé que sí. Y tuve que pedir perdón a mi Dios. Tu posición, tus años en Cristo tienen nada que ver. Tiene que ver con tu sinceridad delante de Dios y tu humildad. Quiero orar. Si alguien más quiere pasar, ahora es su tiempo. Quiero orar y orar por usted. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Gracias por este ejemplo tan hermoso que tenemos en tu Hijo. Él dio su vida por nosotros. Pero antes de eso, ella decidió dejar su trono, dejar tu lado, dejar su gloria, dejar su autoridad, dejar su comodidad y venir a vivir en este mundo por nosotros. Y nacer bajo circunstancias horribles. Nació como un animal y murió como un criminal. Pero Él era y sigue siendo tu Hijo. Y Él es nuestro Salvador. Y Él es nuestro Señor. Jesús, si alguien aquí no te conoce, muéstrale su necesidad de ti.
Muéstrale que lo que él está, no lo deja buscarte, Señor. Cualquier obstáculo que hay, muéstrale. Y Señor, los que están aquí al altar, te aman, Señor. Quieren vivir más para ti. Quieren ser siervos fieles para ti, Señor. Te quieren amar con todos sus corazones. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Si alguien aquí está fallando en algo, muéstrale y ayúdale a seguir adelante y superar. Y Padre, gracias por este gran ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Danos las fuerzas para seguirle, porque Señor, es duro, es difícil. La carne, Señor, las tentaciones, es difícil, Señor. Danos la victoria, ayúdanos, aumentanos la fe y la fuerza. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por todo que tú has sacrificado por nosotros. Ahora úsanos para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.